A ver, la fase de un bloque anónimo está el declare, el begin y el end. Como nosotros todavía no estamos pasando excepciones, por ende la excepción todavía y el control del error todavía no lo vamos a ocupar. Al contrario, el error te lo arroja igual. Y ahí te vas a dar cuenta. Calmado, hermana. ¿Ah? Vamos. Si tiene declare, no solamente funciona a través de la sentencia. Yo le puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, mira, si es que quiero traer una sentencia simple. Quiero traer el primer nombre, el salario, proveniente de la tabla employees, donde el employee ID sea igual a el 105. Quiero que veamos algo. Mira, yo voy a tomar de aquí nomás solamente este select. Si yo ejecuto este select, trae más de un valor, más de una fila. O sea, trae todos los empleados que existen y su sueldo. Si yo hago esto, yo puedo tomar esto y meterlo dentro del begin, porque esto ya es la parte de programación. Ya aquí vamos a meter PLSQL. Si yo meto esto solamente y le pongo el punto y coma acá, para poder utilizar el PLSQL, primero, para que él entienda que empieza en un lugar y termina en el otro, si yo lo ejecuto, va a tratar de ejecutar todo, desde un principio hasta el fin, y se va a caer. De hecho se cayó. Yo tengo que colocar algo que separe la sentencia select que está acá arriba, después del bloque anónimo que tengo acá abajo, porque no voy a utilizar esto en realidad. ¿Cómo lo separo? Con un slash. El slash da a entender que él comienza desde aquí. Y ahí puedo empezar a trabajar. Si yo lo ejecuto acá, él solamente va a tomar desde aquí. Es como tomar esto completo y ejecutarlo. El error es por otra cosa, así que lo vamos a ver. Yo acá puedo decir, ¿sabes qué? Termina acá. Y ahí él entiende que solamente tiene que tomar hasta ese punto, ¿se fijan? Dice, ah, ok, perfecto. Pero hay un error. Y el error dice, cámbiese de carrera. Y acá es simplemente por el hecho de que quizás esto funciona solo. Pero si yo lo trato de hacer en un PLSQL, él me está diciendo cuál es el error acá. Me dice, oye, ¿sabéis qué? Si tú quieres utilizar la sentencia select, ese valor de las columnas que están acá tienen que estar guardados dentro de variables. Y utilizadas dentro de variables. ¿Dónde se declaran las variables? Acá en el declare. Entonces yo voy a crear primero una variable llamada b-variable nombre. Y le voy a declarar el tipo de variable que va a ser. Le digo que va a ser un varchar 2, por ejemplo, de largo 35. Le digo punto y coma. Declaro mi primera variable. Después le digo, sé que voy a crear una variable llamada sueldo dólar, que va a ser de tipo number. Punto y coma. Y después me dice, oye, ¿sabes que tenéis que utilizar el into sí o sí? Por ende, después del select, cuando está en PLSQL, siempre se coloca un into. Que quiere decir que cada valor que está acá, en el primer nombre, y en el salario, no puede ser utilizada así nomás, sino que tiene que ser guardada en alguna variable, y esa variable está acá. Entonces, yo para poder mostrarlo y utilizarlo y trabajarlo, tengo que tomar estos valores y llevarlos a las variables. Primero es el nombre, después es la variable salario en dólar. O sea, tú seleccionas acá, tú dices first name y el first name va con el nombre. ¿Sí? Salary va con el saldo o el sueldo del dólar. ¿Por qué? Decir, pero ¿para qué ya si lo tienen en sentencia select, ¿para qué lo quiero trabajar acá? Es porque yo le quiero dar inteligencia al lenguaje. Pero ojo, nosotros estamos recién aprendiendo a manejar esta cuestión, así que va a ser súper simple. Y muchas veces a decir, pero esto lo hago en la sentencia select y se sale más fácil, sí. Pero después viene donde vamos a hacer recorridos, vamos a ocupar arreglos dentro de... Y ahí está la cuestión. ¿Cómo? Sí, tienen que ser el mismo tipo de datos que están arriba. No el mismo largo, da lo mismo el largo, pero sí el mismo tipo de datos. Si ahora yo lo utilizo y quiero que veamos, va a dar otro error, pero el error es por otra cosa. Vale.
El error que da ahora dice, yo enseño siempre en base a errores, chiquillo. A mí me gusta enseñar de esta forma porque siento que los errores se prenden acá y muchas veces cuando llegan a su casa, a mí me resulta, yo lo hago, me funciona perfecto, llegan a su casa y dicen, ¿por qué no me funciona? Y cuando lo ven el error, si yo vi ese error que le dio el profe, es más simple después aprenderlo. Cuando dice la palabra, o cuando se dice el dicho de los errores se aprende, yo creo que es verdad. Del error siempre se aprende algunas cosas que puedan llegar a salir. Y muchas veces cuando ustedes se equivocan muchas veces en algo, después se acuerdan y no se vuelven a equivocar más en eso. Y dicen, puta, de nuevo me equivoqué en la mí. ¿Qué hice antes? Ese error dice simplemente que retorna más de una fila. Y aquí es simple, ese error quiere decir que no puede trabajarlo porque le estoy diciendo a la consulta, oye, ojo, ¿sabes qué? Yo quiero guardar el primer nombre y el sueldo de los empleados. ¿Pero de qué empleados? ¿Por qué? Porque el lenguaje no es inteligente. No sabe por dónde empezar y por dónde terminar. Por ende dice, tengo una lista de filas acá y tú me estás diciendo que quería un sueldo y quería un nombre. ¿Pero de cuál de los 107 empleados que tengo? Entonces dice, no, exploté. Y se cayó. Se cayó. Y te devuelve diciendo, oye, ¿sabéis que en realidad soy inteligente, pero nunca tanto? ¿Me podéis decir cuál es la fila que tú querías? Entonces, acá simplemente lo único que tengo que decirle es el resto. Oye, ¿sabéis que en realidad tengo que traer solamente aquella fila que a mí me interesa? Y quiero que veamos en pantalla, por favor. Si yo lo ejecuto, le estoy diciendo, ¿sabes que quiero traer solamente un empleado? Que es el empleado 105. Y si yo lo ejecuto ahora, lo voy a borrar primero. Y lo ejecuto. Ahora no se cayó. Me dice PLSQL terminado correctamente. O procedimiento PLSQL correctamente terminado. ¿Ese qué? ¿Cómo? No entendí. Como el B abajo, no sé. Porque el PL también es No. Pero acá no estamos utilizando los valores, pero recuerda que en las columnas tienen los datos. Yo acá le estoy diciendo lo siguiente, mira, fíjate. Si yo borro esto, le estoy diciendo a la sentencia, oye, muéstrame esto. De todas las filas, en vez de mostrarme los 107, yo quiero un específico. Y ese en específico, ese nombre y ese sueldo, lo estoy guardando en las variables correspondientes. Y después puedo hacer el manejo. ¿Cómo se utiliza el manejo? A través de una impresión. Así como ustedes hacen el Hola Mundo, el Hello World, que en realidad es una estupidez. Nosotros acá utilizamos una forma para poder imprimirlo que se llama DBMS Output Line. Yo nunca me la aprendí de memoria. Yo simplemente pongo DBMS, control y barra espaciadora. Y ahí aparece. Y el put line es para mostrar en pantalla lo que tú queráis. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? El nombre del empleado es... Y le digo, ¿sabes qué? Quiero mostrar el nombre del empleado. Perdón, el nombre del empleado. Y imprimo la variable del empleado. Y el sueldo... Oye, me carga este teclado, maldito. Sí. Y el sueldo es parece que es argentino. No, mentira. De güero, ¿no? A ese nivel. Ya. No, si son buenos, son secos, lo único que tienen son ladrones, pero está bien. Bueno, mira, nosotros nos reíamos tanto, pero en realidad lo que dijo el loco del humorista tiene toda la razón. Nosotros robábamos hace rato. Los argentinos siguen y van a ser siempre los europeos de Latinoamérica, nosotros siempre vamos a ser los indios de Latinoamérica. Tenemos
tenemos mala cueva en hacer este lado. Del mar. A eso me refiero. A ver, veamos. Por favor, tomen atención un poquito. Yo tomé el sueldo, mira, vale. Yo tomé el sueldo y lo trabajé. Y lo único que hice en pantalla fue imprimirlo. Hice el DBMS output y lo uní con un texto y ahora lo quiero que lo imprima en pantalla. Si yo lo muestro, no me imprime nada. Tengo dos formas de imprimir y aquí yo necesito que ustedes aprendan este código de memoria. Set server output en modo on. Si yo lo ejecuto, no muestra nada. Pero si yo vuelvo a ejecutar este declare, ahora me va a mostrar el valor. Lo que le estoy diciendo es que sentencia entiende algo. Quiero que lo que yo estoy haciendo y imprimiendo en pantalla, ejecútalo, por favor. Y quiero que muestres la impresión del DBMS, porque en realidad el DBMS primero está en off y no puede imprimir nada. Y hay una segunda forma de hacerlo, que en realidad es la más chanta y es la más fome. Usted se puede ir acá donde dice ver, y aquí donde dice salida de DBMS, le aprieta ahí y le aprieta acá donde dice activar la conexión, le dice cuál va a ser el usuario y lo vuelve a ejecutar. Creo que veamos en pantalla eso y ahí le va a arrojar el mensaje. Se ahorra el código, pero es terrible llanto. Veamos algo, por favor. Anoten ese pequeño código que en realidad es sencillo. Put es separado del on, así que no va junto por si acaso. ¿Ya? ¿Estás listo? Cérrate el WhatsApp. Estúpido. ¿Qué funciona al final el puente? ¿El programa? El programa. Lo que yo te pasé. ¿Por qué? ¿Qué? Ah, ¿y se conecta? Pero es que quiero saber cómo lo conectaste. No, a través de un bridge. Vale, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo lo conectaste al SQL? Cargué Docker porque tiene contenedores. Ahí puedes bajar una imagen de lo que es la base de datos y de eso lo levantas con Docker y ahora como que está emulando
sea que No, no sé. Pero se dio más para no ver. saludos, ¿no? Pero ¿cuál es? no me conocí el otro. Que también la marca rojo. ¿Ves? Este es rojo. Entonces esto lo que hace encapsula ambientes. Y acá vos tener una aplicación completa, lo mismo que tenés que tener en Docker, le das play y puedes montar tu aplicación sin instalar Java, sin instalar Android, sin instalar iOS, lo que sea. Es como, Mi pregunta es cómo te conectas a través de esa aplicación. O sea, cuando levantas el Docker, vos bajas sin un puerto y se va a entrar el puerto y te da el web. ¿Por eso? no, sin el puerto. No el puerto porque vos estás levantando una base de datos y te conectas a ¿verdad? No te dice cuál es el puerto de acceso. Ese es el puerto por defecto que viene. Ah, bueno. Voy a pasar el video. ¿Es muy difícil? No, Entonces, son 5 pasos. así como la instalación de la base de datos. ¿Te acuerdas cuando instalamos base de datos? Pero en algún segundo tenés que instalarle el Oracle. Es que no, nunca. Porque Docker como lo virtualiza. Vos tenés que instalar su Docker y puedes bajar el que quieras. Puedes tener Java, puedes instalar Python sin tener que instalar Java, sin tener que instalar Python. Ah, me gusta. Es muy lindo. Para automatizar el deployment. Ah, pero es que en realidad te ahorra harto código. ¿Sí? O sea, te ahorra harto peso dentro de la máquina y harto proceso. Ah, me gusta, voy a probarlo. Punto menos. Sin punto A por innovación. Ya, ¿se entendió hasta ahí o no? Ese es el cerdo se pone solo una vez. Solo una vez. Y se ejecuta solo una vez. No aparece nada, de hecho, cuando se ejecuta. No dice ningún mensaje, solamente es como activa la impresión de datos. Eso queda para Y acá viene la gracia, pues, chiquillos. ¿Qué hago con esto en realidad? Con el DBMS, ¿lo puedo imprimir en pantalla? Yo puedo jugar con este valor, le puedo dar cosas a estos valores. Por ejemplo, yo sé que el sueldo está en dólar. Yo digo, ¿sabes qué? Quiero ahora crear una variable del sueldo en pesos, que va a ser de tipo number, pero en realidad no voy a hacer que la máquina procese el sueldo y haga el cálculo él en la máquina, sino que le digo, una vez que ya tenga el precio acá abajo, le digo, ¿sabes qué? A esa variable haz lo siguiente: variable sueldo pesos, quiero que sea 2 puntos. Y ojo acá, así como en Java existe el igual igual, ¿se acuerdan del igual igual o no? Acá existe el 2 puntos igual. El igual es de query, es de SQL. De hecho, nosotros ocupamos el igual en todos lados. Entonces, cuando encuentra un igual solo, piensa que está haciendo una sentencia de SQL el lenguaje. En cambio, si tú le pones 2 puntos igual, él entiende que vamos a asignar el igual del valor, pero la variable. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mira, el sueldo del dólar, la variable dólar, quiero multiplicarla. ¿Cuánto está el dólar? 6.80. Vale, usted cacha siempre eso. 668 bajó. En este país no. 6.80. 666. Ah. 668 como Y yo le puedo decir, ¿sabes qué? El sueldo ahora en pesos está calculado, pero si yo lo ejecuto sigue imprimiendo el valor, porque en realidad no tengo nada puesto acá en el DBMS para que me diga, oye, ¿cuál es el dato de la variable? Entonces ahora lo voy a concatenar y le digo, y el sueldo en pesos chilenos
Con los Piper. En Venezuela pipe significa... Es un dato. Y que una vez decía pipe, 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 pipe y un venezolano me lo contó. Bueno, pero está bien. Pues. Ahora, veamos. ¿Qué es lo que dice transformar el sueldo en pesos chilenos? Y lo voy a mostrar ahora. Pero en realidad se ve bastante feo así. 3.201.600 pesos. Casi como el sueldo del profe. Se ve horrible. Estaría acá nomás haciendo clase. Tuchar. Yo digo tuchar. ¿Se acuerdan que nosotros podemos hacer los separadores de 1000 y darle el sueldo o el número algo numérico? Yo puedo utilizar lo mismo. Pero a la variable, no a la secuencia, no a la sentencia. Yo le digo, ¿sabes qué? En realidad acá le digo tuchar. ¿No se ve? Ah, sí, ve. Oye, Vane. Ahí sí, ¿no? Pues nada. Entonces, colocamos el punto, colocamos el símbolo peso y colocamos el 99, la G, 999. G, G significa what. No debiese. Ah, puede ser que acá esté configurado mal. Por ejemplo, cuando tú configuras acá, tiene una parte del NLS, que es el de acá. Aquí te dice cuál es el tipo de valores que tú vas a generar y cuál es la separación. Revisa los separadores de decimales y números. Porque puede estar al revés. Por ejemplo, el GOT para nosotros es el punto. Pero a los gringos también existe el D, que es el décimo. Pero también funciona con el coma y el punto. Veamos. Si yo lo ejecuto ahora, me va a salir. Me dice: el sueldo en pesos chilenos es de 3.201.600 pesos. Eso. ¿Qué le pasó? ¿No se acuerda? ¿Por qué no le escapas? ¿No se acuerda? ¿Qué se le preguntó como jugar como cuadros? No sé, eso lo debería analizar. Pero saquemos el espacio. ¿Cómo le sacamos el espacio? Ahí estábamos bien. Trimpo. Oye, la pregunta estaba más fácil. Ahí está. De hecho, a los chiquillos le pregunté harto este cuento. Al otro. No, eso es mucho más complejo. Mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en realidad las funciones tenéis que tener mucha cabeza para poder saber qué es lo que quería hacer. En cambio, el otro eran consultas, le hice 4 consultas, 5 consultas y las funciones no le apliqué casi ninguna función. Pero las funciones son complejas. El substr y el instr te morí. No se olvide. 3.201.600 pesos. Entonces ahí nosotros generamos el concepto de valor que nosotros queremos aplicar. Ahí está, claramente. Todo lo que hicimos. Aquí hay algo nuevo, solamente algo nuevo, que la utilización de las variables a través de declaración de conceptos y datos. ¿Se entendió? ¿Está claro? Incluso yo le puedo preguntar en pantalla un valor.
Por ejemplo, a la variable yo le quiero dar un valor por defecto. También lo puedo crear. Y vamos a ver. Hasta acá, ¿está clara? ¿Se entendió? Ya, ok, perfecto. Bacán. Generamos un declare, un begin y un end. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? De este valor quiero generar una variable llamada mi nombre. Y le digo, ¿sabes qué? Va a ser un varchar 2 de largo 50. Pero va a tener un valor por de inicio. Y aquí viene un concepto que a ustedes les va a gustar. Ingresa el ampersand y le digo ingresa nombre. Puntico. Y después simplemente le digo dbms. Line, punto y coma, muéstrame el valor del nombre. Si yo ejecuto esto, si yo ejecuto este código pequeñito, va a aparecer en pantalla la variable y el concepto. Esas variables se llaman variables de sustitución. Son conceptos que aparecen en pantalla y que yo le puedo preguntar al lenguaje para que él lo pida en pantalla al usuario. Y yo, como le dije que era un varchar, le puse las comillas simples antes, si se fijaron. Entonces yo acá puedo poner sin comillas mi nombre. ¿Y qué me va a mostrar en pantalla? Mi nombre. Pero ¿qué muestra anteriormente a eso? El código. Me dice, antiguamente el código se escribía así. Después que lo ejecutaste y lo creaste con la variable de sustitución, ahora el código es este. Digo mi nombre. Voy de nuevo con la variable de sustitución. Ya, pues vale. Las variables de sustitución vienen a pedir valores en pantalla. Entonces, si yo le pongo el i y después el concepto del nombre, yo puedo decir, oye, es que quiero pedir un valor en pantalla. Y ese nombre puede ser el que yo quiera. Vanessa, ¿está bien escrito tu nombre o no? Es que he visto con doble N. ¿Así o no? ¿Con doble N? ¿Así? Debe ser famosa. Ahí está. Y ahí está el dato de la Vanessa. Pero muestra el nombre como se escribía antiguamente, y una vez que lo ejecuté con la variable de sustitución, ese concepto lo reemplazo para el nombre que yo ingresé. ¿Por qué no? A ese concepto se le conoce como variable de sustitución. O sea, por lo que estoy ingresando en realidad, porque lo pido una vez. Pero también tiene el doble ampersand. Mira, si yo le pongo dos veces i, el valor queda guardado. Cuando si yo pongo una vez, en este caso, su apellido Silvio Galé, con Z, y lo ejecuto, me va a decir lo mismo, pero una vez que lo termine y una vez que lo vuelva a tratar de ejecutar de nuevo, ya lo guardo en su memoria. Y no lo va a olvidar nunca más, no me lo va a pedir nunca más. Y eso es porque tiene el doble i. Sí, como en todo lenguaje también existen, y acá se llaman variables bint. Las variables bint no se las quiero enseñar todavía. Porque si te enseño las variables bint, ya te cuesta la sentencia esto, te voy a ir la vida. Es más simple, quiero empezar por lo más simple primero y una vez que ya lo tengamos claro, utilizar. ¿Está claro, chiquillo, no? De hecho, las variables bint, tú me hablaste de variables. Por ejemplo, las variables siempre nacen y mueren en la ejecución. Esto es una variable local, como ustedes lo conocen en Java.
el código, ustedes simplemente es como que hubiese acá en Java una llave de abertura y una llave de cierre. No, a mí me carga Java por lo mismo, no tiene muchas llaves. Para todas las llaves. Pero si ustedes lo piensan de manera sencilla, aquí está el inicio y acá está el fin. En la declaración declara las variables locales que nosotros vamos a trabajar. Y aquí es como utilizar el código como lo que ustedes utilizan con los mutadores y los accesorios. Entonces, en vez de utilizar y hacer el concepto ahí, nosotros aplicamos lo mismo. Yo estoy tratando de generar lo mismo como relaciones en algo que no son muy similares, pero son parecidos. Java es el lenguaje inteligente porque es capaz de volver al punto, no es lineal. Es capaz de ir a un punto y volver después de atrás. Sí. Este no. Este va avanzando. Si está acá, sigue avanzando acá, acá, pero no es capaz de decir, estoy acá, quiero volver acá. No es capaz de volver. Entonces es un poco complejo en ese aspecto. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Pero si yo genero las variables, también existe un concepto de variables bint, que son variables que quedan guardadas en la sentencia. Pero las variables bint son complejas de entender. Por ende, no quiero enseñárselas todavía porque utilizan una forma de llamada distinta. O sea, yo la puedo declarar fuera del declare, dejarla para la utilización de cualquier bloque anónimo, y para llamarlas tengo que llamarlas de esta forma. El 2 puntos anteriores. Es como ejecutarlo, porque el 2 puntos significa ejecuta. El 2 puntos significa ejecuta. Entonces yo digo, ejecuta la variable bint que tenía declarada afuera. Pero no les voy a enseñar las variables bint por ahora. A ver, hay un concepto llamado type. Y aquí viene el concepto. Los type son para ayudarnos a nosotros poder utilizar de buena manera el tipo de dato que corresponde a alguna tabla. Por ejemplo, yo no me acuerdo literalmente cuál es el largo del nombre del first name. Si yo me hago un describe acá, un describe a la tabla employees, me voy a dar cuenta que acá el first name tiene un largo de varchar 2 de largo 20. No voy a andar preguntándole a la tabla cada rato, oye, dime cuál es el tipo de largo que tiene. Que baja. Pero si le puedo dar yo el valor, y si no le quiero dar el valor y lo quiero cambiar, le puedo decir lo siguiente. ¿Sabes qué? Quiero que seas del tipo employees, de la tabla employees, punto, y del tipo de dato, el mismo tipo de dato que existe en el first name. Por ciento. Ahí. Entonces ahí le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Esta variable va a ser del mismo tipo de datos de la tabla que ya existe en la tabla del esquema en employees y en el first name. Entonces automáticamente él dice, tú querés ser un varchardor de largo 20. Te caché. Y ahí lo entiendo. A eso se le conoce como variables de tipo o variables inteligentes de tipo. ¿Se entendió? Vale. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Ahora, mira, hay conceptos que se llaman variables de registros. Las variables de registros hay diversas, se utilizan como arreglos. De hecho, la forma de pensarlo son los arreglos. Yo sé que los arreglos son difíciles para todos los alumnos, porque es difícil en tratar de ver como un Excel el sentido de los datos, siempre. Pero nosotros estamos acostumbrados en realidad a ver los datos como un Excel, así que un récord no debería ser tan complejo. Aquí existe un concepto llamado row type. Row type, fila de tipo. El row type es un registro que automáticamente él se adapta al tipo de datos que en el momento sea utilizado o que quiero utilizar. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero crear una variable llamada R- de los employees.
que va a ser de tipo employees punto o por ciento row type. Entonces ahí estoy diciendo, Yo estoy diciendo estoy creando un registro, acá se conocen como registro, no se conocen como arreglo, pero el concepto es muy parecido. Aquí se conocen como registro. En realidad es lo mismo. Yo le estoy diciendo quiero que te adaptes dependiendo de la columna que estés llamando y que te adaptes a esa columna y la transformes como tal. ¿Qué me ahorro acá? Mira, me ahorro declarar variables. Por ejemplo, me ahorro declarar esta variable. Me ahorro declarar esta variable. Un peso lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque en el int, quiero que tomen atención, en el int yo le puedo decir, ¿sabes qué? Acá lo voy a borrar y le voy a colocar yo mismo mi sobrenombre. Le voy a poner nombre y al salario le voy a poner sueldo. Y le digo into, ¿a qué? Al registro. Solamente al registro. Y que él se adapte si estoy preguntando por el nombre o por el sueldo. Sueldo, perdón. Se va a adaptar al tipo de datos que existe ahí en esa columna. Le dice, ok, creaste un registro. Si yo estoy preguntando por el sueldo, oye, cuando pregunto por el sueldo, me adapto a que sea un number. Cuando pregunto por el nombre, me adapto a ser un varchar. O un string. ¿En serio me preguntaste que es un varchar? ¿No? ¿Qué dijiste recién? No te caché. Ah, sí, de hecho es muy simple de utilizar. No sé si me agarraste por el frío, pero ¿o estás hablando en serio? Ah, ya. Es que no tengo activado mi tono irónico esta vez, ¿eh? Estoy con el tono irónico desactivado, con mi detector de ironía desactivado. Entonces, por ejemplo, si yo digo eso, yo lo puedo llamar y ser más específico. Mira, quiero que tomen atención primero. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Como aquí estoy trabajando con el sueldo de pesos y estoy llamando al sueldo de dólar, yo le voy a decir, ¿sabes qué? En realidad ahora quiero llamar al punto R, punto sueldo, que es el nombre de la columna. Entonces ahora le especifiqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero que la tabla registros sea del tipo sueldo, pero en realidad, como estoy llamando a este concepto, no le puedo preguntar por el nombre sueldo, así que lo voy a eliminar de nuevo y quiero que entendamos una cosa. Creo que se entendió, ¿cierto? Yo le estoy diciendo que puede ser cualquier tipo de columna que exista en el employees. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que seas del tipo r.emp.firstname o .salary. Entonces él automáticamente se adapta al tipo de dato con el largo correspondiente a hacer un salario. Porque aquí ya le dije, oye, sé cualquier columna que exista en la tabla employees. ¿Se entendió? Ahora, yo lo ejecuto y acá en vez de nombre, porque nombre ya no existe como, le digo rem.firstname. Y el sueldo en dólar es rem.salary. Y el sueldo en pesos obviamente sigue siendo el sueldo en pesos porque lo declaré y ese valor se está multiplicando por el 667. Si lo ejecuto, vamos a ver si funciona en realidad. Me dice que está trayendo más de un valor. Too many values. Too many values. ¿Tengo el describe acá o no? Qué raro. A ver, déjame ver. Algo dice mal, no me acuerdo qué.
project.type, punto y coma, no creo que sea solamente por eso, ¿no? No, era por eso. Estúpido. Ya, en fin. No sé por qué no deberían tomarlo. A menos que yo le diga, oye, ¿sabes qué? Quiero que sea específico. Pero no tiene sentido. De hecho era por eso. A ver, en realidad no debiese funcionar así. A mí me carga que esta cuestión funcione así, pero bueno, está bien. Yo lo hubiese hecho, si tú hubiese puesto un asterisco, el lenguaje la entiende como si fuese uno solo. Pero si no, tenemos que ser específicos. Vamos a guardar el dato del first name acá y el dato del salario acá. Le estamos diciendo que lo estamos guardando en ciertas columnas y estamos ejecutando el valor. Y ahí está. El nombre de empleado es David, el sueldo es 4.800 y el sueldo de empresa es de 3.201.600 dólares. ¿Qué me ahorré? Dos variables. Me ahorré las dos variables que tenía ahí creadas. ¿Con qué? Con el row type. El row type se adapta a lo que yo necesite. Si yo necesito que sea un first name, él se va a crear y va a adaptar o va a agregar una columna. Es como que ves con Excel y dice, oye, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer, la primera columna que me estoy pidiendo es ser un varchar 2 y que guarde un varchar 2 de largo 20. Listo, soy un varchar 2 de largo 20. Entonces cada vez que llames a la columna A voy a hacer un varchar 2 de largo 20. Cada vez que llames a la columna B voy a ser de tipo number. ¿Se entiende? O sea, tengo que ser claro también. Le tengo que decir, oye, ¿sabes qué? O el registro punto A o el registro punto B. Para que sea un varchar y para que sea un number. Ahí está. Sí. ¿Ah? ¿Para qué enseñar las paredes normales? Porque se tienen que enseñar, pues. Porque en realidad igual lo ocupáis. Entonces tengo que enseñar que existen. Pero ojo, cuando lleguemos a cursores, los cursores son maravillosos. Maravillosos. ¿No? De hecho, son el orgasmo vivo de la programación. Qué triste, ¿eh? Me da pena su vida. ¿Qué van a hacer, chiquillos, ahora en su casa? Les voy a dejar una guía. Tienen guía y tienen tarea. Si quieren hacer el puntito, ganar el puntito, bacán, gánense el puntito. Si es que no, haga la guía no, porque en realidad las guías son evaluadas al final del semestre, o sea, tienen que hacerlo igual. ¿Va a contar qué? No. La guía es súper sencilla porque en realidad son 4 o 5 ejercicios. Y son ejercicios sumamente simples. Sumamente simples. Porque son imprimir en pantalla, no tienen nada más. No. Al 1A, al 2A, sí. En realidad me equivoqué, no son 5, son 6. Pero, ojo, acá son sentencias sumamente simples, son preguntas simples, donde lo único que están haciendo es imprimir los datos. Así que no debería tomarles tanto tiempo. O espero. Entonces, ¿qué les voy a pedir, chiquillos? Voy a guardar esto, voy a parar esto.